hecho en nuestra tierra, en Argentina, que obviamente nos compete a todos y que al día de hoy sigue vigente. 41 años han pasado ya. Bueno, nos vamos a dar el gusto de hablar con una mujer que estuvo muy involucrada en la guerra de Malvinas. No fue a combatir, pero también hay historias por detrás de los combatientes, de personas que estuvieron involucradas directamente con la guerra, ayudando, colaborando, dejando su cuerpo de otra manera. Y hoy, gracias a la gestión de nuestro productor Pablo Cabe, nos vamos a dar el gusto de hablar con Elsa Mabel Rodas, quien, bueno, durante la guerra de Malvinas justamente fue enfermera en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, atendió a muchísimos heridos, salvó vidas, obviamente también junto a un montón de gente que trabajaba con ella. Así que a vos te presentamos, Elsa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Joaquín, Rocío, Javier y Ailem. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto?, al programa. Para mí es un honor salir en este programa ustedes están llevando adelante. Es una forma de visibilizarnos también a nosotros, a nosotras, que somos 165 enfermeras de aquella época. Un gran saludo a toda su distinguida audiencia también. Bueno, el honor te lo doy vuelta, en realidad el honor es nuestro, en este caso, de hablar con una persona como vos y como todas tus compañeras que vos mencionás que bueno, hicieron tanto por la patria argentina y por esa gente que iba a combatir y que volvió herida. Contanos cómo viviste este nuevo aniversario. Imagino una fecha que a vos te moviliza un montón. Sí, en realidad me moviliza todo el año, porque Malvinas es todo el año, ¿no es cierto? Particularmente en esta fecha es como que cada año duele un poco más todo aquel recuerdo que uno vivió, ¿no es cierto? Que más allá que uno ha hecho el trabajo profesionalmente, con patriotismo, con disciplina, con valor, con orgullo, pero no sé por qué la razón es que duele cada vez más. Sí, imagino el dolor del año, también una situación que, como decía, sigue vigente y que ojalá algún día, obviamente no desde una guerra, sino desde una vía diplomática, se pueda resolver y realmente se reconozca la soberanía de la República Argentina en el territorio de las Islas Malvinas. Contanos un poco más allá del recuerdo y obviamente todo lo que te moviliza aquella guerra. ¿Cómo fue tu labor en aquella oportunidad? ¿Cómo fue estar ahí en ese Hospital Naval de Puerto Belgrano y recibir a gente, bueno, que llegaba herida? ¿Cómo le informaron a ustedes esa situación? Bueno, yo me encontraba de guardia como enfermera. Yo ingresé a la Armada en el año 1980 como enfermera, y el día 1 de abril yo estaba de guardia en el turno nocturno que yo cubría de 18 a 06, y una guardia normal, común. Yo estaba en la sala pre y post cirugía. Y en horas de la madrugada pasaron nuestros superiores informando que no entregáramos la guardia a las 6, que iba a haber novedades. Así que bueno, el turno entrante tampoco venía con la misma orden, que no iba a recibir la guardia hasta nuevo aviso, ¿no es cierto? Y generalmente pasaba eso porque a veces había capacitaciones, a veces había cambio de servicios y demás. Así que no llamó para nada la atención. Pero alrededor de las 11 de la mañana, nuestro subdirector médico, el capitán de navío médico, doctor Federico Jorgan, junto con oficiales, suboficiales, supervisores, nos informan de que esa madrugada tropas argentinas habían desembarcado en nuestras Islas Malvinas, que hubo un enfrentamiento armado, que hubo heridos y fallecidos, que a partir de este momento el Hospital Naval de Puerto Belgrano se declaraba de apoyo logístico y centro de operaciones de la guerra con el Reino Unido, y que posiblemente ese mismo día iban a ingresar los heridos. Esa fue la información que recibimos y nos enteramos de esa manera, que estábamos en el medio de la guerra con el Reino Unido, ¿no es cierto? Y bueno, efectivamente esa misma tarde, alrededor de las 18, más o menos, ingresaron nuestro querido capitán, don Pedro Edgardo Giacchino, fallecido, y nuestro colega enfermero, el cabo segundo comando anfibio Ernesto Urbina, gravemente herido.
Esos dos pacientes, esas dos personas ingresaron, ¿no es cierto? Y ahí recién nosotros es como que caíamos, ¿no? Que estábamos, que la vida de los que posiblemente llegaran más después dependía de nosotras. El cabo Urbina fue intervenido quirúrgicamente y luego de 2 o 3 días pasó al servicio donde yo me encontraba, ¿no es cierto?, pre y post cirugía, y bueno, lo tuve de paciente, ¿no es cierto? Era colega, éramos conocidos del mismo hospital, ¿no es cierto? Y después, más o menos 25 días, no tuvimos heridos. Después de esos días sí empezaron a ingresar grandes cantidades de heridos, ¿no es cierto?, con herida de grueso calibre, esquirla, pie de trinchera, amputados, bueno, de todo tipo de heridos, ¿no es cierto?, que nunca habíamos visto. Nosotros estamos entrenados, ¿no es cierto?, para ver heridas de un accidente, bueno, sí, etcétera, pero no es lo mismo recibir heridos de guerra. Elsa, muy buenas tardes. Javier te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el conflicto bélico duró más de 2 meses, terminó en junio. Después de que ya termina todo, ustedes, bueno, estamos hablando ahora con vos, pero tus compañeras también, ¿tenían presente de todo lo que se había vivido en ese momento y lo que habían vivido ustedes? Sí, nosotros recibimos, después de esta contienda, o sea, después de esta gran cantidad de heridos, recibimos a 2 prisioneros británicos heridos también, los asistimos durante una semana. Después ingresaron los quemados del glorioso crucero Ara General Belgrano, y para nosotras la guerra terminó cuando se fue de alta el último paciente en el mes de diciembre. Y después de eso nosotros pasamos a ser invisibles para la historia de nuestra patria. Nosotras nos quedamos calladas, no sabemos bien por qué, 30 años. Con todo lo que eso, ¿no es cierto?, a la persona. Cada una de nosotros sobrevivió como pudo, siguió la vida sin tener ningún tipo de evaluación, ¿no es cierto?, tanto psicológica como por nuestros superiores, a ver si hemos hecho bien el trabajo, si no, un agradecimiento, una reunión, un algo. No tuvimos absolutamente nada hasta el día de hoy. Entonces nosotras, después de esos 30 años, comenzamos a hablar, cada una en su provincia, cada uno en donde se encontraba, y nos empezamos a buscar con nuestros colegas. Y nos fuimos encontrando, nos fuimos a como queriendo revivir, ¿no es cierto?, aquello que teníamos muy adentro, y así lo hicimos y nos sentimos muchísimo mejor. Armamos una asociación civil que se llama Asociación Civil Enfermeros Hospital Naval Puerto Belgrano, y a partir de ahí empezamos nosotras a salir a los colegios, a las escuelas, a distintos lugares, para poder visibilizarnos nosotras por nuestra propia cuenta. Obvio que hay muchas de mis compañeras que ya no están entre nosotros, ¿no es cierto? Pero las que quedamos, seguimos haciendo cada uno en su lugar lo que podemos, ¿no es cierto? Sacando a relucir, ¿no es cierto?, la historia que vivimos nosotras en carne propia. Elsa, recién mencionabas esta frase que la verdad que me dejó pensando mucho. Decías que pasaron a ser invisibles después de la guerra a la historia de su patria, de nuestra patria, de la patria argentina. Y después pasaron 30 años para que ustedes se animen a hablar, empiecen a mostrarse un poquito más todo lo que habían hecho por un montón de personas. Preguntarte, ¿qué fue lo que les despertó esta idea de reunirse, de empezar a buscarse entre ustedes, de salir a las escuelas, de contarle a la gente lo que había pasado? Veíamos a nuestros pacientes desfilar a lo largo y a lo ancho de nuestro país, al menos en mi caso, ¿no es cierto? Yo veía a veteranos que iban en sillas de ruedas, que iban pacientes amputados, ¿no es cierto?, que iban caminando con la muleta, y yo al menos decía, yo tengo que salir a hablar, yo tengo que salir a hacerme conocer que yo estuve ahí. Me llamaba la atención que otras personas contaban nuestra historia. Entonces dijimos, no, tenemos que salir nosotras. Y así fue que eso nos dio la fuerza, o sea, nuestros pacientes mismos nos dieron la fuerza para salir a hacernos conocer.
Elsa, quería preguntarte cómo fue después volver a la vida, ¿no? Después de vivir tantas situaciones tan traumáticas o que no son normales, ¿cómo es volver? En mi caso particular, yo seguí trabajando. Yo me fui después del 85 al Hospital Naval de Ushuaia, me fui de pase allá, y yo sentía un gran vacío. Yo no era la misma persona después de todo eso. Pero uno cuando es joven uno no mide uno piensa que es el cansancio, que uno está de guardia en guardia, que uno está de enfermedad en enfermedad, y yo pensaba que era eso. Pero después, cuando ya había algo más profundo, ¿no es cierto?, estados altibajos, un vacío tan grande cuando la nada te invade, eso me llamaba mucho la atención y empecé a buscar ayuda psicológica. Y después de largo consultas sale que es una digamos que es una situación postraumática de todo lo que se vivió y que no nos cuidaron, con un apoyo, con un agradecimiento, un abrazo que hace falta hasta hoy, ese último abrazo, decir, hicieron bien las cosas, se fueron todos de alta, porque no fui solamente un trabajo de enfermería. Nosotros asistimos a estos valientes guerreros de nuestra patria en todo sentido, en la parte emocional, los alentamos a seguir en la vida sin sus piernas, sin sus brazos, con esa piel marcada de las grandes quemaduras que tuvieron. Hicimos un poco de hermana, de psicóloga, de madre, sin tener nosotros esa experiencia, porque nosotros éramos entre 20 y 25 años de edad, teníamos todas nosotras. Entonces no éramos madres, algunas sí eran madres, pero no teníamos, digamos, de dónde sacar fuerza para nosotras. Nosotros todas nuestras fuerzas se lo dábamos a ellos y nosotros nos quedábamos vacías. Y eso es lo que me acompañó toda esta vida hasta el día de hoy. Yo vivo en un monte, solita, en la provincia de Misiones, donde no vivo con ningún tipo de ni radio, ni televisión, ni luz, ni agua. Vivo acá llevando adelante un proyecto malvinero que se llama Recreo de la Patria. Acá estoy recreando aquello vivido. Estoy haciendo este proyecto muy a cuesta arriba, pero lo estoy haciendo a pulmón. La idea es que nos unamos acá alguna vez con nuestros pacientes, con gente que quieran conocer, con alumnos de las escuelas. Esa es un poco la idea. Ahora te vamos a consultar sobre este proyecto también porque nos interesa muchísimo, obviamente, ¿no? Pero te escuchaba hablar y decía, nos faltó y nos sigue faltando un abrazo. Yo lo tomo el abrazo como quizás un acto no solamente de reconocimiento, sino algo simbólico. Yo creo que al día de hoy, más allá de que ustedes mismas se hicieron valer y de que ustedes se dieron ese reconocimiento y parte de la sociedad, aunque no por completo, les dio ese reconocimiento que ustedes merecían por la labor que hicieron también en aquella oportunidad, siento que sigue faltando un verdadero reconocimiento. Me refiero con un verdadero, con un homenaje, algo que realmente las enmarque, como también son homenajeados constantemente los veteranos de Malvinas, obviamente, y los caídos con lógica razón. ¿Tenés la esperanza de que suceda, lo esperás ese momento de que haya un homenaje, se les haga, no sé si un monumento, pero alguna cuestión similar que realmente ponga en valor el trabajo que ustedes hicieron en aquel entonces? La esperanza nunca se pierden, dice, ¿no? Pero nosotras, la comunidad, el pueblo, nos reconocen a nosotras. Sí. Por ejemplo, en Catamarca hay una compañera que vive allá, Esther Algañarás. Ella, junto con las autoridades de esa localidad, nos han invitado y fuimos y colocaron un monolito ahí con los nombres nuestros. En Punta Alta también está la plaza, que es la Plaza de Enfermeras de Malvinas. Bueno, continuamente el pueblo, cuando a medida que nos fue conociendo, nos van llamando, ¿no es cierto?, para hacer un homenaje, un acto, ¿no es cierto? Los mismos pacientes que son veteranos de guerra, tremendos comandos anfibios, ellos están hoy vivos gracias al trabajo que nosotros hicimos, todo el personal de la sanidad, ¿no es cierto?, médicos, enfermeras, instrumentadoras, etcétera. Ellos son los que nos reconocen y nos valoran, y ellos sienten que nosotros somos tan veteranos como ellos.
pero en las leyes que hicieron se reconoce al veterano, ¿no es cierto?, el que estuvo en Malvinas y 200 millas, nada más. El resto que estábamos mandándole nosotros, municiones, insumos médicos, abrigo, alimento, estábamos en la retaguardia, estábamos asistiendo heridos del bando contrario y de nuestro propio bando, no se nos mencionó en ningún lado, en nada. Se hizo un silencio de las autoridades de aquella época, ¿no es cierto? Hay ahora como una idea de reconocer, hay un proyecto que entra y sale, pero jamás nos han llamado para decirnos, bueno, acá está, ustedes son tal cosa. Nada, absolutamente nada. Yo tengo, o sea, la esperanza nunca se pierde, pero yo estoy tan segura que nuestro reconocimiento no está en este plano. Está en el plano donde vamos a ir cuando nos tengamos que ir, cuando nos toque ir, porque ahí está el trabajo desde el alma que uno hace por el prójimo. Entonces yo siento que una vez que ya no estemos aquí en este plano, vamos a tener el reconocimiento que no son en papeles. Bueno, y ojalá igual de todas formas el reconocimiento en vida, acá en los papeles, pongámoslo como fuese, más allá de un proyecto, que no haya un proyecto, me parece que alguna forma de reconocerlos, de que sus nombres aparezcan en los libros de historia, no se necesita ningún proyecto para llevar a cabo un accionar así. La última, por lo menos de mi parte, Elsa, hablabas recién justamente del proyecto que vos llevás a cabo ahí en Misiones. Contanos un poco de qué se trata, cuál es tu función, cómo lo llevas adelante. Bueno, hace 10 años que empecé haciendo el camino de acceso hacia el lugar, que es un monte, una chacra, digamos, es mitad monte, mitad campo, haciendo el camino yo misma porque estuve haciendo 22 años pidiendo para que se haga el camino de acceso y nunca se hizo, así que lo tuve que hacer yo con mis propios recursos. Ahí empecé haciendo, la idea es tener un lugar de reencuentro, ¿no es cierto?, una casona vendría a ser, con parrilla, con lugar para acampar, con lugar en donde se puede compartir alimentos, que todo eso ya está, baños públicos está, zonas de camping ya está. Entonces, falta empezar con el tema del museo. El museo va a ser un museo, pero solamente de sanidad. Lo que se utilizó en aquella época, tanto en Malvinas, una réplica, obvio, una réplica, porque no voy a pedir algo que es tan caro a nuestro sentimiento que debe haber ya en algún museo o en algún lado, algún colega debe tener en su casa lo que utilizó. Yo quiero una réplica nomás para tener una idea de cómo se trabajó en aquellos años, acompañado de audio, de videos, de testimonio de mis colegas, de mis camaradas. Y pasar un día o dos en historias malvineras, digamos, compartiendo alimentos, compartiendo guitarreadas, asados, salidas por el lugar, que hay un sendero, el sendero del recuerdo, ahora San Juan se llama. Estoy armando ese sendero y la idea es en honor a nuestros dos submarinistas, ¿no es cierto?, que descansan en los fondos de nuestros mares, el nombre, ¿no es cierto? Y bueno, eso es así a grandes rasgos. Bueno, está bueno escucharlo, está bueno saber tu labor comunitaria. Y bueno, Elsa, te mandamos acá todo el equipo de Localía Femenina, obviamente un saludo enorme. Queríamos aportar nuestro granito de arena para, bueno, vos hoy con nombre y apellido, ¿no? Pero también todas tus compañeras que hicieron esta labor allí durante la guerra de Malvinas, que fue fundamental y que debe ser reconocida porque ustedes también son heroínas de aquel trágico suceso que vivió la República Argentina. Te mandamos un saludo enorme y bueno, que sigas bien, Elsa. Un fuerte abrazo malvinero y viva la patria. Abrazo enorme. Hasta ahí entonces la palabra